La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Hanno votato tutti? Il voto è chiuso. Il Parlamento ha dato la sua approvazione. El objetivo original por el que se construyó la Unión Europea, que no era otra cosa que facilitar el tablero de juego para maximizar los beneficios de las grandes multinacionales. Por lo tanto, hoy estamos aquí lamentando algo que fue previsto, no es que fuera un imprevisto, sino que fue previsto y se decidió no hacer absolutamente nada. Y por eso cuando la Unión Europea hace aguas y hace estragos, como está haciendo desgraciadamente a lo largo de toda Europa con el crecimiento de la extrema derecha, hablamos también de fallas, de errores de la arquitectura europea. Esta, señores del Partido Popular, es la foto de la España que no queremos. La foto de un viejo régimen en decadencia, la foto del prestigio y la incompetencia, la foto de la vulneración de derechos humanos y del Tarajal, la foto de la corrupción y las puertas giratorias. Corrupción nunca más. Permítame que le diga que no hay ley por encima de la decencia y que la democracia es imparable. Le repito, imparable. Nos vemos en las urnas, señor Rajoy. Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno. Con toda franqueza, escuchándole a usted me viene a la memoria aquella frase, no recuerdo exactamente quién la utilizaba, pero es verdad, escuchándole a usted, de que en política no hay absurdo imposible, señor Rufián. No lo hay. Señor López de Uralde. Señor ministro, usted sabe que la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear ha sido una decisión sin precedentes. Un dictamen en el cual se piden una serie de requisitos a la empresa Nuclenor no los cumple y, aún así, el Consejo de Seguridad Nuclear, que ustedes controlan y dominan con una mayoría que ya se han encargado de meter en el Consejo, hace un dictamen favorable a la central nuclear. Señor ministro, están ustedes hurtando un debate social y político sobre qué debe hacerse con las viejas centrales nucleares, actuando con una política de hechos consumados. Ustedes ya han decidido que las nucleares alarguen su vida 60, 70 años o el tiempo que las empresas quieran. Para mayor escándalo, ustedes utilizan Garoña como una cortina de humo, detrás de la cual están urdiendo el nuevo gran regalo que van a hacer al oligopolio energético, que las centrales nucleares duren y duren. La rotura del sistema de agua esencial en Vandellós 2 o la posterior fuga de partículas de Ascó no fueron suficiente indicativo de las malas prácticas de algunos gestores de la energía nuclear. Estuvimos al borde de un accidente grave, pero no sacan las lecciones aprendidas. Yo no sé si piensa que las personas que trabajan en el Consejo de Seguridad Nuclear no son suficientemente profesionales, no hacen bien su trabajo, no cuidan adecuadamente bien la seguridad nuclear de nuestro país. Yo soy de la opinión contraria. Es uno de los consejos de seguridad nuclear más reputados de Europa. Me va a permitir que me refiera un instante. Señor Iglesias, ¿me permite? Esta es la comisión de examen del Pacto de Toledo relacionado con las pensiones. El resto de las cuestiones, ni el señor Linde le voy a autorizar a que se refiera a ellas, ni lógicamente a ninguno de los grupos aquí representados. Creo que el ámbito para hablar del Banco de España es la Comisión de Economía, no la Comisión del Pacto de Toledo. Así que aquí venimos a hablar de pensiones, no del Banco de España. Agradezco su apreciación, señora presidenta, pero le ruego que respete mi libertad de expresión a la hora de introducir las preguntas. Usted no decide cómo introduzco yo mi intervención y usted no decide las preguntas sobre pensiones que le voy a hacer al señor gobernador del Banco de España.
Escucha, pero yo no te he dicho nada, pero ya no te he dicho nada cuando has hablado de las pensiones del señor Fernández Ordoño, yo ahí no me meto. Celia, no pasa nada, si viene el gobernador del Banco de España y el exgobernador del Banco de España está en la Audiencia Nacional, se le puede hacer un comentario. No, porque estamos hablando de pensiones y cuando preside una comisión un compañero tuyo aplica el reglamento porque no le queda otra, aunque no le guste el reglamento. El reglamento se Lo puede siento, Pablo, de aplicar verdad, lo con siento. flexibilidad No, democrática. No, Celia, para que tú te luzcas, no, Pablo, mi amor. Pero si no es para que yo me luzca, es para Pablo, que pero al final, si tienes la si al comisión final Pablo, te luces la tú. Comisión de Economía, cielo. El director de la Guardia Civil es equivalente a corrupción, desde luego. Ha empezado a hacer gestos ostentosos señalándonos, hemos percibido muchísima agresividad. Un poco machirulo, le he visto. ¿Eso de machirulo qué es? Yo lo que he visto es que tiene la piel muy finita. Saludos, muy buenos días. Una intensa sesión de control al gobierno, la que se vivió ayer, hoy ocupa las portadas de los periódicos. Ahora tendremos oportunidad de comentar todo esto. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera. Un saludo muy especial a quienes se incorporan a este programa, ya sea por la mañana, por la tarde, por la noche, ya sean expatriados, nuestros amigos, familiares que tuvieron que salir de España un día en busca de nuevas oportunidades, o gente de otros lugares que ya cada vez se van incorporando más de otros países que me dicen, mira Fernando, soy argentina, me encanta este programa, me conecto todos los días porque me conecta con esta gran familia donde me siento acogida en los límites del bosque de Sherwood. Porque aquí no necesitas más que un arco y una flecha y son necesarias muchas manos para salir, para unirte a los proscritos, para juntarte en este espacio en el que tratamos de analizar lo que le está ocurriendo a este pequeño mundo tan complicado, tan complejo, tan cambiante, en esta época de enormes, de profundos cambios y a la vez de preocupantes retrocesos. Bueno, gracias a la ayuda de los oyentes vamos intentando analizar y explicar este tiempo cambiante que vivimos. Muy buenos días, María Navarro, María.es. Muy buenos días. Mary, ¿qué tal estás? Mary, pues escuchando Mary, un poco esto, Mary, lo que me llega a preocupar... ¿Cómo estás, Mary? Eres como mi voz de la conciencia. Perdón, es que he dormido muy mal, ¿sabes qué me ha pasado? Sí, bueno, sí lo sé, pero cuéntalo. Sí lo sé, pues di que no lo sabes, hazme así un espacio. Es que he tenido, estábamos María Deportes y yo tranquilamente soñolientos y entonces hemos tenido la visita de un mosquito picón. Han vuelto los mosquitos picones. Se ve que con esto de que ha estado lloviendo en los últimos días, puede haber algo más horroroso que un mosquito te esté rondando por la noche y oigas el zumbido a tu alrededor. ¿Puede haber una tortura peor que ese sonido que se aleja y de pronto se acerca hacia tu oreja? Y sabes que en cualquier momento va a caer y entonces agitas los brazos en la oscuridad como si estuvieras zumbado y el mosquito picón sigue ahí acechante. Dios mío, es una cosa terrorífica. Hay cosas que yo no puedo superar. El mosquito picón me ha dado la noche, así estoy, no he pegado ojo. Bueno, yo... ¿Has sufrido alguna vez un mosquito picón? No me acercaré mucho por si acaso, porque no vaya a ser que... Bueno, ¿cómo será la tortura de grande que María.es, que es, todo el mundo sabéis que se caracteriza por ser capaz de sacarle los ojos a alguien con una simple cucharilla de plástico, que conoce métodos de matar que no existen en los libros, en los manuales de tortura? María.es, cuando se lo he contado, me dice, eso y las moscas. Sí. No hay cosa peor que una mosca rondándote. Y además es que saca lo peor de ti, pero es que encima no la vas a encontrar nunca. Y va a estar toda la noche torturándote. Y ese día que va uno a la piscina en verano, estás en una piscinita, la gente está pues alejada, bañándose, haciendo ruido en la playa, ¿no? Y estás ahí un poco en solitario y ya empiezas a amodorrarte cómodamente, te arrecujas ahí en la toalla y de pronto se te posa la mosca pegona. Y entonces se te queda en la piel y tú haces así con la mano, ensoñando que quizás decide que se va a marchar en busca de otra víctima. Y no, la persistencia de la mosca que está permanentemente girando a tu alrededor y esas cosquillitas que te hacen la piel y tú ahí hasta que entonces... Bueno, qué horror. Esa ha sido mi noche. Muy buenos días a todos. Y te he cortado, perdón María, por una cosa además intrascendente, pero me tenía a mí mal. No, decía que
que me sorprende también el contraste que hay, ¿no?, entre ciertos políticos y otros, y al final chocan. Y es que vemos las diferencias que hay entre Villalobos y Iglesias, y que al final siempre van a chocar, ¿no? Yo creo de todas formas que Villalobos ha conseguido un personaje de esto, ha conseguido encontrar en Iglesias un alter ego que, como decía Pablo Iglesias, dice, no, si al final la que se está luciendo eres tú, porque está aprovechando, está siendo la nueva Esperanza Aguirre del Partido Popular. Bueno, ayer se votó en la Unión Europea, en el Europarlamento, el CETA, este tratado comercial para con Canadá, entre Europa y Canadá, que ha tenido muy preocupada la opinión pública, a los que han conseguido enterarse, porque una de las características de esta gran negociación, larga negociación, sostenida negociación, es que se ha producido con un absoluto secretismo y solamente con algunas filtraciones de algunos grupos de izquierdas y algún grupo ecologista. Solamente a través de algunas filtraciones hemos conseguido saber los márgenes, los alcances de este conflictivo tratado de comercio. Y hoy vamos a hablar con Marina Albiol para que nos detalle exactamente en qué consiste la aprobación de este tratado comercial, hasta dónde abarca, qué riesgos tiene y especialmente saber si todavía es posible frenarlo o no. Marina Albiol, eurodiputada, responsable de Internacional de Izquierda Unida, es portavoz de la Delegación de la Izquierda Plural en el Parlamento Europeo, y vamos a hablar con ella porque además ha habido movilizaciones delante del Europarlamento, algunas movilizaciones en las que también ha estado participando. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo tienes un hashtag, #La Cafetera Unión Eurozeta, #La Cafetera Unión Eurozeta. Os pedimos que lo utilicéis, este hashtag, creo que es de Andreu Romaní, del grupo Hashtag, que lo utilicéis para comentar el programa, para participar en esta gran conversación que surge en torno al mismo, en este gran grupo de debate. Si estás escuchando esto, no estás sola. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Hola. Estás escuchando La Cafetera. Marina Albiol, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ayer quedó aprobado finalmente el CETA en el Europarlamento. Este trámite, esta votación fue superada. ¿Podrías explicarnos qué consecuencias tiene esto ahora? Bueno, primero en lo que es la forma, ¿no? Ayer se aprobó el CETA en el Parlamento Europeo y como es un tratado mixto, ahora debería ratificarse, aprobarse en los 28 Estados miembros, aprobarse o rechazarse, ¿no? En alguno de ellos también podría darse la situación. Pero es cierto que han decidido que no van a esperar a ese proceso y que les da igual y que van a empezar a aplicarlo ya inmediatamente una vez tienen el sí del Parlamento Europeo. Por eso nosotras insistimos que en la forma es un asalto a la democracia, porque deberían esperar a todo el proceso de los Estados miembros antes de empezar a aplicarlo. Y luego en el fondo sí va a tener unas consecuencias que nos van a atacar a nuestros derechos sociales, económicos, democráticos, a los servicios públicos. Yo creo que es lo que venimos explicando todos estos días, ¿no?, sobre el CETA. El CETA va a suponer un golpe también al sector agrario y ganadero, porque se trata de que no van a poder competir con las grandes multinacionales de Canadá. Va a suponer un golpe al medio ambiente. Hay que pensar que la mayoría de compañías mineras o de fracking son de Canadá y se les va a abrir las puertas de Europa. Y bueno, y en ese sentido insistimos en que va a golpear a muchísimos sectores de la sociedad. Decía Weber que con quién vamos a entendernos si no es con Canadá, y lo llamaban el país más europeo fuera de Europa. Bueno, hay que decir que en realidad este tratado ellos le llaman que es un tratado comercial con Canadá, pero en realidad esto va mucho más allá. Esto es una especie de constitución transatlántica, porque no es un tratado comercial, por mucho que insistan, ¿no?, en que es un tratado comercial, sino que en realidad se trata de alterar nuestras normativas, alterar nuestras leyes, alterar nuestras regulaciones, y por tanto es un tratado
que a nosotras no lo compartimos, ya sea con Canadá, sea con Estados Unidos, sea con cualquier otro país, porque en realidad lo que estamos poniendo encima de la mesa es que las multinacionales europeas, y en este caso las multinacionales de Canadá, estén por encima de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y de todas formas hay que decir que este tratado que se ha negociado con Canadá se viene negociando no solo con este gobierno de Canadá, sino que se viene negociando desde hace 7, 8 años, ¿no? Y es el mismo. Por tanto, creo que tampoco es una cuestión de quién esté gobernando ahora Canadá. ¿Qué motivos han argumentado Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos? Hemos visto que daban su apoyo. ¿Qué motivos han argumentado? Bueno, es una defensa clara del libre comercio, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que es un libre comercio bastante mal entendido, porque esto no es libre comercio. Esto es un comercio regulado, pero para los intereses de unos pocos, regulado para los intereses de una minoría. Yo creo que solo hay que ver cómo funcionan los tribunales de arbitraje que contiene este tratado. Son esos tribunales de arbitraje que es un sistema jurídico paralelo al sistema jurídico nacional y que lo que permite es que una multinacional denuncie una ley, una legislación que saca un Estado de una manera democrática. Si una multinacional piensa que esa ley le perjudica en sus posibles beneficios, puede ponerte una demanda multimillonaria. Por poner un ejemplo rápidamente y muy claro, si se trata también, además, los tribunales de arbitraje, de parar los pies a posibles políticas de izquierdas. Si un ayuntamiento decide remunicipalizar un servicio privatizado, por ejemplo, el agua, con el CETA, con los tribunales de arbitraje, se puede ver expuesto a que haya una multinacional del agua, una empresa que se dedica a comerciar agua, que ponga una demanda multimillonaria al ayuntamiento. El argumento sería que antes tenían acceso a un servicio, a un mercado, que ahora les has quitado el acceso a ese mercado, que les estás perjudicando y por tanto que les tienes que indemnizar. Así es como funcionan los tribunales de arbitraje. Por tanto, yo creo que cuando el PP, el PSOE o Ciudadanos lo defienden hablando de libre comercio se equivocan. Está todo absolutamente regulado para las multinacionales. Os han acusado de votar junto a Le Pen. Sí, y también les contestamos. Yo creo que lo grave no es que el grupo de la izquierda europea hayamos votado como el grupo de Le Pen por razones 100% contrarias y opuestas, sino que el problema es que el PP y el PSOE votan lo mismo y con los mismos argumentos. Y por poner un ejemplo para que se entienda mucho mejor, también el grupo de la izquierda europea y el grupo de Le Pen votamos lo mismo cuando se trata de políticas migratorias. Ahora bien, desde posiciones absolutamente opuestas. Nosotras, porque queremos que no haya ninguna persona que sea considerada ilegal, porque queremos que se quiten las vallas de Ceuta y de Melilla o de Hungría o tantas otras que hay, y Le Pen por justo lo contrario, porque quieren poner más vallas y cerrar más las fronteras. Pues en este caso, que no es tan fácil de entender, pero es exactamente lo mismo. Votamos, al final acabamos votando lo mismo, pero desde posiciones absolutamente diferentes. Nosotras desde el internacionalismo y desde la defensa de los derechos de las clases populares. Ellos desde una posición absolutamente de nacionalismo proteccionista. Por tanto, creo que esa acusación al final lo que nos lleva es a intentar desprestigiar al grupo de la izquierda europea, que no hay partidos con tanta historia como nosotras que hayamos luchado más contra los fascistas. Por tanto, creo que deberían revisar su argumentario. Sí, he visto además que había sido contestado también por Antonio Maestre. Contestaba a Jonás Fernández, que hacía ese comentario, el diputado del PSOE en el Parlamento Europeo, y le decía: Jonás, he ido a buscar la última votación y habéis votado lo mismo que Le Pen. ¿Sois lo mismo también? En la penúltima votación también habían votado en la misma dirección. Es más, hay algún socialdemócrata belga o francés que también ayer votó en contra del CETA. Quiero decir que al final ese argumento nos lleva un poco también al absurdo, ¿no? Que, por cierto, diciendo que también hubo socialdemócratas franceses o belgas que votaron en contra del CETA, eso lo que está haciendo algún italiano también es situar al Partido Socialista Español en el ala más derechista de los socialdemócratas europeos.
Marina, a pesar del secretismo con el que se ha manejado toda esta negociación, pero lo cierto es que habéis conseguido que se desvíe en cierta forma la mirada de los medios de comunicación hacia el Europarlamento. Lo habéis conseguido, por ejemplo, a través de las manifestaciones. Hubo una manifestación en las puertas del Parlamento. ¿Qué tal fue esto? Bueno, pues yo creo que se ve un poco en el resultado en mi voz. Es el resultado también de las movilizaciones de ayer, que fue un día muy intenso. Yo creo que lo primero es agradecer muchísimo a todas las personas que desde distintos puntos de Europa se acercaron aquí a Estrasburgo. Algunas incluso desde Alicante salió un autobús, estuvieron más de 25 horas de autobús para venir a movilizarse aquí a Estrasburgo. Yo creo que eso es lo importante, porque tenemos muy claro que este tipo de tratados se pagan con la movilización, organizándonos. Tenemos que ser millones de personas en la calle para parar este tratado, ¿no? Porque yo creo que también es importante recalcar que ayer se votó en el Parlamento Europeo. Ayer no fue un buen día, ayer se perdió esa movilización, esa apuesta, ¿no? Pero hay que decir que no hemos perdido la batalla, porque ahora viene todo el proceso de ratificación en los estados, y ahí es donde tenemos que redoblar esfuerzos, donde tenemos que estar más organizadas que nunca, salir más a la calle para intentar pararlo en alguno de los estados, porque con que se pare en uno ya se para el CETA. Y además nosotras en el Estado español lo que vamos a hacer es exigir que haya un referéndum, que todos los ciudadanos y ciudadanas podamos votar si queremos o no queremos el CETA, porque es una cuestión que, insisto, es que va a afectar a todos los ámbitos de nuestra vida, desde los servicios públicos, a los derechos laborales, al medio ambiente, a las pequeñas y medianas empresas. Entonces yo creo que es importante que ahora en este proceso que empieza estemos muy organizadas, muy movilizadas, y exijamos ese referéndum, que no acabe decidiendo simplemente un Consejo de Ministros, que además yo creo que eso legalmente es de difícil explicación, ¿no? Pero que tampoco sea el Congreso de los Diputados, ¿no? Que yo creo que es un tema lo suficientemente importante como para que podamos votar cada uno y cada una de los ciudadanos. Y por último, Marina, ya teniendo la oportunidad de que estés aquí un rato con nosotros, estamos siguiendo con mucha atención toda la crisis de refugiados, con una enorme preocupación, y nos llama mucho la atención la desidia con la que las autoridades están observando el incumplimiento incluso de las cuotas de acogida de todos los refugiados que habían prometido ser acogidos en Europa. ¿Cómo lo observáis desde allí? Bueno, pues con mucha rabia y con mucha indignación. Nosotras hace tiempo que venimos denunciando que las políticas migratorias y las políticas con los refugiados y las refugiadas son políticas criminales. Y son políticas criminales porque se están basando en el cierre de las fronteras. Como no hay manera legal de llegar a Europa, está obligando a las personas a jugarse la vida en el Mediterráneo. El cierre de fronteras ha tenido como resultado 5.000 muertes el año pasado en el Mediterráneo. Ahora la política migratoria de la Unión Europea se basa fundamentalmente en acuerdos para que sean terceros países los que hagan, digamos, el trabajo sucio a la Unión Europea. Hay acuerdo con Turquía, pero también hay acuerdo con Afganistán para deportar allí a los refugiados. Se firmó la semana pasada un acuerdo con Libia para deportar a los refugiados a Libia y que Libia controle también las fronteras. Es decir, son acuerdos hechos desde la inhumanidad y desde luego unas políticas, insisto, de cierre de fronteras, de centros de internamiento para extranjeros donde se vulneran sistemáticamente los derechos humanos, de vallas con concertinas en algunos casos, ¿no? Como el de Ceuta y Melilla. Por eso también hemos sido muy críticas, ¿no? Estos días cuando parecía que estaban criticaban a Trump, que yo creo que es muy, muy criticable y mucho más incluso, pero estaban hablando de que aquí construimos puentes, bueno, pues no sé, los puentes, eso, a Turquía, a Libia o a Afganistán, parece que estaban intentando taparse sus vergüenzas, ¿no? Pues Marina Albiol, muchísimas gracias, como siempre, Marina, por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Buenos días, muchas gracias. Estás escuchando La Cafetera. Que je sois, c'est
que je vois. 627-002-002 es el WhatsApp, el número de teléfono donde, sabéis, tenéis un WhatsApp del programa y donde podéis enviar vuestros mensajes, análisis, preguntas, cuestiones acerca de los temas que hablamos en el programa, en un día que, como digo, está marcada por esa votación en el Europarlamento, aunque hoy no tiene un gran recorrido en los medios de comunicación. Esto nos llama la atención porque es un tratado que puede alterar todas las formas de comercio de nuestro país y del que los ciudadanos deberían tener una extraordinaria información, pero está pasando siempre sin pena ni gloria permanentemente. Y decía Mariana Alveol, parece haber algo de intencionalidad en este asunto. Cuanto menos se conozca, menos problemas produce. María. Sí, es que, por ejemplo, en la cuenta de Twitter de socialistas europeos, ellos, digamos que argumentaban por qué habían votado a favor de ese tratado. Pero es que lo alucinante de todo esto es por qué se ha escondido tanto este tipo de tratados de libre comercio, si son tan buenos, por qué se han ocultado a la ciudadanía, por qué no han tenido un foco importante en los medios de comunicación y por parte también de los políticos. ¿Por qué si era tan bueno? Esto mismo de los tribunales de arbitraje, ver cómo las empresas se pueden poner de acuerdo con las administraciones utilizando esa suerte de grupos de arbitraje y ignorando los mecanismos ya democráticos que existen como los tribunales convencionales, ¿no? Todo esto nos llama la atención porque en el fondo lo que se está observando es una sutil pero incesante sustitución de lo democrático por lo empresarial, ¿no? Por la privatización, por las grandes compañías transnacionales, como todos los derechos elegidos por los ciudadanos se van poco a poco, van siendo sometidos cada vez más al arbitrio, al control de las grandes estructuras comerciales, ¿no? Más allá de lo democrático. Y esa es una sustitución de espacios de poderes que se va produciendo, que aquí se ve de forma muy clamorosa, muy evidente, pero que lo estamos viviendo en todos los demás espacios, y que además se va justificando y se va metiendo a la opinión pública poco a poco en este asunto, ¿no? Lo vemos con la sustitución, con las permanentes alertas sobre las pensiones, se van a terminar, más vale que ustedes se vayan abriendo ya un plan de pensiones privado. La sanidad pública no funciona. Ya saben que la sanidad privada permite que duerma usted en una cama en solitario, en su propia habitación, ¿no? Luego ya si tienes tratamientos peores es otro debate. O si eso es insostenible, o si eso incluso es injusto. Eso no entra en el debate, ¿no? Así que vamos viendo cómo poco a poco todas las superestructuras nacionales estatalistas van siendo sustituidas por elementos de privatización que enriquecen a unos pocos, que privan de grandes derechos a la mayor parte de la gente, y vemos incluso el colaboracionismo, con preocupación lo observamos, el colaboracionismo de numerosos ciudadanos que se apuntan a esa nueva ola de lo privado, ¿no? Pensando que les beneficia, porque en esto creen algunos que siempre pueden estar permanentemente corriendo y siendo el primero en la maratón. Y un día te das cuenta de que siempre hay un pez más grande, siempre hay alguien que corre un poquito más que tú, siempre hay alguien un poquito más poderoso. Bueno, pues en esta suerte de sustitución, de forma de organización de la sociedad que se está produciendo en los últimos años, este último paso, el Z, un paso importantísimo y que sin embargo no aparece en la portada de los periódicos. A mí que me lo explique alguien, Es uno de los trámites fundamentales de los últimos tiempos. Lo hemos visto con una enorme notoriedad y estoy viendo en la portada del País no aparece, en la portada del periódico El Mundo no aparece. Sí se habla de Maradona, que ocupa la foto de portada. En la portada del ABC no aparece. En la portada del periódico La Razón no aparece. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la resistencia y no estás sola. C'est toi et moi, l'amour est là.
está cómo hacemos para asegurar a nuestras sociedades, a los ciudadanos, el derecho a la información. Los espacios están ocupados en buena parte por banalidades absolutas, en desmedro de asuntos muy serios y graves que hacen a la calidad de vida y al pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Pero conciencia no es Bueno, pero las portadas llevan otros asuntos de los que también tenemos que hablar. Hay un lío monumental en Estados Unidos al calor de nuevas revelaciones en torno a Donald Trump y a sus conexiones con el espionaje ruso. Asimismo, las propias acusaciones de Donald Trump, que ha acusado a su propio espionaje de fabricar la conexión rusa, le ha llamado. Varios republicanos se unen a la demanda de una investigación en el Senado. El presidente rompe con la política de Obama a favor de un Estado palestino y Estados Unidos amenaza con reducir su participación en la OTAN si Europa no aporta más. Es la portada del periódico El País, que dice que este escándalo de los contactos de Michael Flynn con un diplomático ruso ha desencadenado una fuerte crisis en Washington cuando Donald Trump trataba de apagar el incendio, cesando a su consejero de Seguridad Nacional. Y el New York Times ha revelado que otros miembros del equipo electoral del presidente mantuvieron contactos con el Kremlin en la campaña. Bueno, resulta que es que hay una ley de 1790 que impide mantener contactos diplomáticos a personas que no están acreditadas oficialmente como tales. Así que pudieran haber incurrido en un delito, y lo que nace no solamente como un gran ejercicio de mentira, de faltar a la verdad por parte de Donald Trump, que eso tiene sus propias consecuencias en Estados Unidos, también pudiera estar encubriendo un delito más grave, un delito mayor, ¿no? Pero con esto hay un lío monumental. Las televisiones norteamericanas están pivotando en torno a este asunto permanentemente, sistemáticamente, y es el tema que ha elegido el periódico El País para su portada, que también habla de, dice el PSOE, que propone una reforma legal para evitar otro bloqueo político. Bien, esto merece que nos detengamos unos segundos. falling down. I should have stopped, but I do not know how. Just for now. 27 del 10 de 2016. Antonio Hernando compareció ante el Congreso. El Partido Socialista acababa de garantizar su apoyo al Partido Popular para gobernar en España. Llevábamos un año de dimes y diretes, de evasivas, y sabéis que el Partido Socialista finalmente se llevó por delante a su secretario general, imponiendo una gestora para gobernarlo. Y la primera cosa que anunció entre líneas Antonio Hernando en el Congreso de los Diputados fue esta. Tercer objetivo, señor Rajoy. La adopción de las medidas necesarias para asegurar que nunca más las dificultades para la investidura de un nuevo presidente del Gobierno deban resolverse mediante la repetición de elecciones. Para ello propondremos de inmediato una reforma del artículo 99 de la Constitución, que, manteniendo el papel del jefe del Estado y el sistema de elección parlamentaria, acote temporalmente el proceso de investidura e introduzca mecanismos para asegurar la elección por mayoría del presidente del Gobierno. Señor Rajoy, salgamos de este debate. Salgamos de este debate el sábado tranquilizando a los ciudadanos sobre que esta situación que hemos vivido en los últimos 300 días en este país no se va a volver a repetir, con independencia de la voluntad buena o mala de cada una de las fuerzas políticas contendientes. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín.
Y entonces lo dijimos, si finalmente hay gobierno, se configura gobierno en torno a Mariano Rajoy, los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, se unirán para poner coto, para frenar. Una de las primeras medidas será buscar cómo frenar la ruptura del bipartidismo, cómo reforzar de nuevo el bipartidismo. Ahora conocemos, ya lo dijimos entonces aquí, veníamos anunciándolo, si volvía a gobernar Mariano Rajoy, esa experiencia de los partidos del Parlamento fraccionado, tan democrático que dijeron algunos entonces, que permitiría esos contrapesos frente a un Mariano Rajoy desbocado, todo eso sería considerado un experimento que no debe repetirse. Así que en algún momento iniciarían maniobras para cambiar la ley, para evitar eso que algunos llaman hoy bloqueo político. El Partido Socialista propone una reforma legal ahora para evitar otro bloqueo político. El PSOE va a proponer a los demás partidos una reforma legal para que no vuelva a producirse una situación de bloqueo institucional en la elección del presidente del gobierno, dice el periódico El País en su portada, bien en pequeñito, en pequeñito. La solución consiste en que tras las votaciones por mayoría absoluta y mayoría simple ya no se pueda votar sí o no, sino a favor o abstención, como en Euskadi y Asturias dicen. Es decir, algunos quieren evitarse la vergüenza de tener que retratarse eligiendo entre el no y la abstención. Quieren que no haya más remedio que el sí o la abstención, de forma que siempre salga esa posibilidad, ¿no? El bipartidismo lucha con fuerza. ¿Me decías, Mary? Que lo que no sabemos es quién saldrá beneficiado de digamos, este acuerdo. Veremos si el PSOE vuelve a perder y sigue ganando el Partido Popular, ¿no? Claro, porque una de las ironías del destino es que cada vez que se intenta una maniobra de esta naturaleza, ya lo intentó María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, que consiguió cambiar el sistema de equilibrios de minorías y mayorías, lo cual le impidió a ella ganar las elecciones en la siguiente convocatoria electoral. Así que cuidado, porque a veces uno lanza una medida de estas y finalmente termina volviéndosele en contra. Pero en todo caso, mucho argumento para tratar de justificar, mucho argumento para tratar de... Pero en el fondo lo que estamos observando no es más que una maniobra de refuerzo del bipartidismo tal y como lo conocemos. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo no estás sola. Es la receta para la restauración que dice Guillem Salazar en Twitter. Almohadilla, La Cafetera, Unión Eurozeta. Almohadilla, La Cafetera, Unión Eurozeta. Y tenemos algunas cuantas cosas de las que hablar todavía, porque ayer hubo sesión de control en el Congreso y fue una sesión bastante interesante. A la que vamos a poner un poquito de sosiego, que no es precisamente lo que caracterizó ayer a esta sesión. Hubo diferentes desencuentros, uno de ellos muy simpático, tuvo que ver, bueno, simpático, no es la palabra más adecuada, pero el caso es que ayer se producía también una sesión en la que tenía que comparecer el gobernador del Banco de España actual, y entonces apareció por sorpresa, irrumpió por sorpresa Pablo Iglesias. De hecho, se escucha a Celia Villalobos diciendo, ¿cómo que viene Pablo Iglesias? Se quedó bastante noqueada con ese asunto. Pero el caso es que, a ver, que creo que lo tengo por aquí. Es un fragmento muy segundo porque se quedó el micro abierto, entonces es un segundito que apenas se distingue. Vais a tener que poner el... Pero de pronto le vi aparecer en el fondo al fondo del pasillo. Adiós, que viene. Adiós, que viene Pablo Iglesias. Adiós, que viene Pablo Iglesias. Adiós, que viene. El gesto había que verlo. Bueno, se llevó una sorpresa, entonces apareció allí Iglesias y trató de interpelar al gobernador del Banco de España haciendo alguna referencia a la situación por la que está pasando. Sabéis que el exgobernador del Banco de España se encuentra, en fin, señalado por la Audiencia Nacional y entonces en ese contexto político, pues Iglesias trató de hacerle una pregunta, pero fue inmediatamente interrumpido por la propia Celia Villalobos, que impidió que esa pregunta tuviera lugar en ese formato. Me va a permitir que me refiera un instante. Señor Iglesias, ¿me permite? Esta es la comisión de examen del Pacto de Toledo relacionado con las pensiones. El resto de las cuestiones, ni el señor Linde le voy a autorizar a que se refiera a ellas, ni lógicamente a ninguno de los grupos aquí representados. Creo que el ámbito para hablar del
Banco de España es la Comisión de Economía, no la Comisión del Pacto de Toledo. Así que aquí venimos a hablar de pensiones, no del Banco de España. Agradezco su apreciación, señora presidenta, pero le ruego que respete mi libertad de expresión a la hora de introducir las preguntas. Usted no decide cómo introduzco yo mi intervención y usted no decide las preguntas sobre pensiones que le voy a hacer al señor gobernador del Banco de España. Así que, bueno, después de un rifirrafe, terminó planteando la pregunta en los términos que se le había solicitado. Pero después, en el pasillo, volvieron a encontrarse con todas las cámaras rodeándoles. Escucha, bueno, pero yo no te he dicho nada, cuando has hablado de las pensiones del señor Fernández Ordoño, yo ahí no me meto. Celia, no pasa nada, si viene sí el gobernador pasa. del Banco de España y el exgobernador del Banco de España está en la Audiencia Nacional, se le puede hacer un comentario. No, porque estamos hablando de pensiones y cuando preside una comisión un compañero tuyo aplica el reglamento porque no le queda otra, aunque no le guste el reglamento. El reglamento se Lo puede siento, Pablo, aplicar de verdad, lo con siento. flexibilidad No, democrática. No, Celia, para que tú te luzcas, no, Pablo, mi amor. Pero si no es para que yo me luzca, es para que Pablo, haga una... Si al final, si tienes la si al comisión final Pablo, te luces la tú. Comisión de Economía, cielo. Cielo, mi amor, está rodeado de pasión el Congreso de los Diputados. Decía, bueno, y eso en una sesión, en una jornada en la que por la mañana en el Parlamento vivimos momentos de franca tensión. Unidos Podemos sacó una fotografía del director de la Guardia Civil, sabéis que ha sido convenientemente recolocado entre el sector eléctrico y, en fin, con un súper sueldo y, bueno, toda esta historia que conocéis. Y entonces lo reprochó, sacó una fotografía, la mostró a Mariano Rajoy, al Partido Popular. Para las familias, pobreza. Para los amigos del Partido Popular, opulencia y omertá. Esta, señores del Partido Popular, es la foto de la España que no queremos. La foto de un viejo régimen en decadencia. La foto del prestigio y la incompetencia. La foto de la vulneración de derechos humanos y del Tarajal. La foto de la corrupción y las puertas giratorias. Corrupción nunca más. Así que el ministro Montoro contestaba, en fin, y ahí se producía un revuelo, otro intercambio de tensión, también participaba Irene Montero, se oía algún grito de machirulo, otros decían cara dura, en fin, fue un momento bastante intenso. El director de la Guardia Civil es equivalente a corrupción, desde luego. Ha empezado a hacer gestos ostentosos señalándonos, hemos percibido muchísima agresividad. Un poco machirulo, le he visto. ¿Eso de machirulo qué es? Yo lo que he visto es que tiene la piel muy finita. Sí que se produjo una sesión parlamentaria bastante intensa. El propio Rufián tuvo un enfrentamiento a Rajoy. Permítame que le diga que no hay ley por encima de la decencia y que la democracia es imparable. Le repito, imparable. Nos vemos en las urnas, señor Rajoy. Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno. Con toda franqueza, escuchándole a usted me viene a la memoria aquella frase, no recuerdo exactamente quién la utilizaba, pero es verdad, escuchándole a usted, de que en política no hay absurdo imposible, señor Rufián. No lo hay. Bueno, pues una sesión parlamentaria, como digo, de una cierta intensidad, donde se habló mucho de energía, donde se habló mucho también de Garoña. Escuchamos a Juan López de Uralde interpelando a Nadal sobre Garoña y colocando algunos asuntos sobre la mesa que han pasado desapercibidos, pero enormemente inquietantes por la forma en la que observamos con tanta tranquilidad la energía nuclear y lo obsoleta que está la tecnología que se está empleando en nuestro país para desarrollar esa energía. Señor López de Uralde. Señor ministro, usted sabe que la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear ha sido una decisión sin precedentes. Un dictamen en el cual se piden una serie de requisitos a la empresa Nuclenor no los cumple y, aún así, el Consejo de Seguridad Nuclear, que ustedes controlan y dominan con una mayoría que ya se han encargado de meter en el Consejo, hace un dictamen favorable a la central nuclear. Señor ministro, están ustedes hurtando un debate social y político sobre qué debe hacerse con las viejas centrales nucleares, actuando con una política de hechos consumados. Ustedes ya han decidido que las nucleares alarguen su vida 60, 70 años o el tiempo que las empresas quieran. Para mayor escándalo, ustedes utilizan Garoña como una cortina de humo, detrás de la cual están urdiendo el nuevo gran regalo que van a hacer al oligopolio energético, que las centrales nucleares duren y duren. La rotura del sistema de agua esencial en Vandellós 2 o la posterior fuga de partículas de Ascó no fueron suficiente indicativo de las malas prácticas de algunos gestores de la energía nuclear. Estuvimos al borde de un accidente grave, pero no sacan las lecciones aprendidas.
No aprendemos. Y Nadal, el ministro, respondió a Uralde sobre Garoña, intentando desviar la atención y, bueno, acusándole de estar tratando de lanzar sospechas contra el equipo técnico, que por cierto ha elegido el Partido Popular, porque ahora, en fin, el CSN, el Consejo de Seguridad Nuclear, está gobernado básicamente por el Partido Popular. Yo no sé si piensa que las personas que trabajan en el Consejo de Seguridad Nuclear no son suficientemente profesionales, no hacen bien su trabajo, no cuidan adecuadamente bien la seguridad nuclear de nuestro país. Yo soy de la opinión contraria. Es uno de los consejos de seguridad nuclear más reputados de Europa. Bueno, revuelo al hilo de Garoña, decía Uralde, están abriendo la puerta no tanto para la propia Garoña, que es poco probable que se reabra por los costes que supondría, pero el hecho de que lo aprueben en su caso supone abrir la puerta al resto de centrales nucleares, a que el resto de centrales nucleares puedan prolongar su vida, ¿no? Con los riesgos que esto supone. Bueno, mientras tanto, la noticia de la que dábamos cuenta al principio, el CETA, aprobado en el Europarlamento, el tratado comercial entre Canadá y Europa, que limita tanto las capacidades democráticas, que ahora tiene que ser ratificado país por país, y, bueno, un tratado del que algunos no quieren que se hable demasiado. Ayer, aprobado, votado en el Europarlamento y aprobado. ¿Han votado tutti? Il voto è chiuso. Il Parlamento ha dato la sua approvazione. Y ayer Alberto Garzón hizo un retrato de la Unión Europea en ese sentido, diciendo una Unión Europea diseñada como objeto de trabajo para grandes multinacionales. El objetivo original por el que se construyó la Unión Europea, que no era otra cosa que facilitar el tablero de juego para maximizar los beneficios de las grandes multinacionales. Por lo tanto, hoy estamos aquí lamentando algo que fue previsto, no es que fuera un imprevisto, sino que fue previsto y se decidió no hacer absolutamente nada. Y por eso cuando la Unión Europea hace aguas y hace estragos, como está haciendo desgraciadamente a lo largo de toda Europa con el crecimiento de la extrema derecha, hablamos también de fallas, de errores de la arquitectura europea. Bueno, y esto en lo que se refiere a la agenda setting, porque a la agenda que marcan los grandes medios de comunicación, las agencias de noticias, los periódicos impresos, pero sabéis que hay dos tipos de agenda, y hay dos tipos de agenda por una razón. Hoy llama la atención que en ninguno de los periódicos impresos españoles la palabra Z aparezca en la portada, en ninguno de los periódicos españoles. Se está tratando uno de los asuntos más trascendentales, comerciales, que van a afectar a las relaciones comerciales y a la forma que tenemos de controlar y de imponer las formas y los límites y los mecanismos de control sobre la forma en la que se produce lo que se produce. Y se nos está hurtando el debate. Ni un solo periódico lo lleva en portada. Ni un solo periódico lo lleva hoy en portada. Por eso nosotros distinguimos entre la agenda setting y la agenda de la cafetera, aunque nosotros muchas veces ya sabéis que intentamos invadir la agenda setting con asuntos de la agenda cafetera, como ha sido el caso hoy del Z, porque si fuera por la agenda setting no lo sacaríamos, porque hoy no hay una sola línea sobre este asunto. En fin, la agenda de la cafetera. Donde está la tensión, pasamos al sosiego. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo no, hombre, no eres instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial.
que no es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Buenos días, Fernando y María. Estoy bastante desolado con la noticia del Z porque he seguido el proceso bastante y bueno, he intentado hacer alguna cosa, firmar, darlo a conocer y la verdad es que es bastante grave lo que se nos puede venir encima, pero lo que más me sorprende y lo que más me está indignando esta mañana es que yo cuando desayuno por las mañanas me pongo en la cafetera, lo primero, y lo segundo que hago es abrirme las páginas las aplicaciones de El País y The Guardian, un periódico de allí y un periódico de aquí, y es increíble que en la portada de ninguno de ellos aparece ninguna referencia a esto, que a mí me parece una noticia pues bastante importante y que va a tener un impacto muy importante en nosotros, y simplemente pues nada, no se dice nada. He de decir que las páginas interiores no me da tiempo a mirarlas, pero me parece que... Sí, pero tiene la suficiente relevancia como para que ocupase un espacio en portada. Máxime cuando estamos viendo que Maradona ocupa las portadas. Por cierto, no me quiero pronunciar sobre ese tema, entre otras cosas porque creo en el Estado de Derecho, pero tengo una profunda preocupación con lo que ocurrió ayer, porque la novia de este señor llamó a la recepción diciendo que la estaban golpeando y lo único que hemos sabido es que no ha pasado nada. Y hasta donde yo sé, cuando eso sucede, aunque solo sea porque lo diga un vecino, ya deberían intervenir de oficio las autoridades. Valga esto simplemente como puntualización de enorme preocupación, no vaya a ser que estemos empezando a confundir aspectos que, bueno, de lo más controvertidos que vosotros sospecháis. Buenas, María, Fernando, Resistencia. Levantándonos con el Z. Yo creo que hay que luchar contra este tipo de tratados que han sido desarrollados en secretismo, mediante ocultación, de mala fe, que han sido, entre comillas, negociados, pero que solo han sido negociados entre marionetas y multinacionales, es decir, no es una negociación real. Por otro lado, tenemos que atacan frontalmente varias cosas: denominaciones de origen. La palabra competitividad y la privatización de servicios públicos están casi asociados, y no solo es lo peligroso lo que pone el propio tratado, sino lo que subyace y se deduce del tratado, que es lo que los que están a favor nos dicen. Dicho esto, al dogma de la privatización que nos están vendiendo totalmente, siempre, y mediante el cual dicen que es más eficiente la privatización, y vemos concretamente en España que es totalmente lo contrario, porque son sectores de demanda inelástica normalmente, es decir, una persona va al médico porque es una necesidad, no lo elige, incluso estaría dispuesto a pagar lo que fuera por que le dieran ese servicio. Además, la medicina, sanidad y la educación suelen ser sectores que tienden a estar colegiados, no tienden a tener demasiado competitividad en precio y mercado, porque cada persona quiere lo mejor, ¿no? Entonces, todo ahorro de costes normalmente se traslada a los beneficios, y ese es el problema. Bueno, pues hay algunas noticias sobre las que queréis que nos detengamos y por eso las estáis haciendo llegar a través de ese hashtag #LaCafeteraUniónEurozeta, que en todo caso es un hashtag que consigue muchísima visibilidad, muchas veces por encima de los 10 millones de impactos, así que las noticias que publiquéis ahí tienen su propia visibilidad y utilizadlo como mecanismo también de difusión, pero en todo caso la que nos hacéis llegar las va recogiendo también María y colocamos el foco sobre las mismas, María. Sí, de hecho quería recurrir un poco a la hemeroteca y quería recordar ese momento, que revivamos ese momento en el que nos escandalizábamos cuando en Madrid y en Barcelona pues se tomaban ciertas medidas contra la contaminación. Esa cochofobia de la que hablaba Esperanza Aguirre, pero que ahora ha quedado en evidencia
Porque, como nos envía Caque Rodríguez, la Comisión Europea ha dado un ultimátum a España por la contaminación en estas mismas ciudades. Y las autoridades españolas tienen 2 meses de plazo para responder a Bruselas con medidas correctoras. Se trata de un ultimátum a las autoridades españolas, como decimos, por lo que ellos consideran la violación constante de los niveles de contaminación atmosférica. Además, es un tema que no solo advierte la Comisión Europea, sino también los datos de muertes, ya que, como publica el Huffington Post y también nos lo envía Caque Rodríguez, la contaminación atmosférica mató a 4,2 millones de personas en 2015, una cifra que la erigió como la principal causa de muerte relacionada con el medio ambiente en todo el mundo. Sí, esto ahora nos está lanzando la advertencia a la Unión Europea y esperamos que entonces sea tomada con un poquito más de seriedad, porque la desvergüenza que hemos estado viviendo en España, la desfachatez con la que se ha estado tratando este asunto, el cuñadismo que se ha empleado. Esta mañana usted se ha quedado atrapada en su casa. No. Quería saber si ya ha superado esa dificultad. Eso es lo que dicen nuestros queridos amigos de La Sexta. Yo lo que he dicho es que hay mucha gente con matrículas pares, como yo lo que yo tengo es la matrícula par, que se ha quedado sin poder salir de vacaciones. Pues eso, aquí reasegura que no ha dicho lo que se ha dicho. Asegura que no ha dicho que se ha quedado encerrada en casa por las restricciones de tráfico y que La Sexta se lo ha inventado. Bueno, pues vamos a ver literalmente lo que ha declarado esta mañana en Es Radio. Escuchen. Fíjese qué mala suerte tengo yo. Yo vivo en una casa que vive también un hijo mío, pues mi hijo y su mujer tienen matrícula par y yo y mi marido también tenemos matrícula par. Alternativa. O sea, que yo estoy aquí encerrada. Y esto de las restricciones y tal, pues bueno, son viejas medidas que se han practicado en algunos otros sitios y que no han dado gran resultado, ¿no? Al final, pues estableces un grave problema para el acceso al empleo de muchas personas que tienen la desgracia, pues de no vivir en Madrid. Así que... Claro, es que el problema de todo esto es que nuestras vidas están en manos de estas personas. Entonces, según las decisiones que tomen los políticos, nuestra vida será de una manera o de otra, influye directamente. Y parece que a lo mejor ahora, si la Comisión Europea nos lo dice, de hecho Inés Sabanés también se ha pronunciado al respecto y ha dicho que ellos pueden tomar ciertas medidas en el ayuntamiento, sin embargo también tendrán que contar con ciertas medidas por parte del gobierno, porque si no, no pueden, digamos, acaparar todas esas soluciones, ¿no? Más cosas. Sobre esto mismo, Ángel Trianero nos envía una noticia que también tiene cierta relación, y es que los glaciares de Canadá se han convertido en una de las principales causas de los cambios en el nivel del mar. Lo cuenta el Mundo.es y dice: el deshielo de los glaciares de Canadá y sus masas heladas se ha convertido en uno de los principales responsables de los cambios en el nivel del mar debido a la rapidez con la que se están derritiendo. Así lo asegura un estudio basado en los datos recogidos entre 1991 y 2015. El primero que analiza la evolución de las masas de hielo en este país durante un periodo tan amplio. Además, los científicos prevén que el deshielo irá en aumento en las próximas décadas. Dicen, una tendencia muy preocupante teniendo en cuenta que Canadá alberga el 25% de todo el hielo ártico, solo superado por Groenlandia. Pero si nos vamos a España, a la ley Mordaza, Galgado Callejero nos habla de multas de 600 euros por darle a me gusta en redes sociales a un vídeo viral. Lo cuenta el diario.es y habla pues de hasta qué punto puede llegar esta ley, ¿no? Y es que el vídeo habla de un vídeo viral de un policía corriendo detrás de un supuesto delincuente que genera multas de 600 euros a los responsables de comentarios jocosos y también de likes. Desde que se aprobó la ley Mordaza, asegura este medio, la policía ha multado una media de 30 personas al día solo por lo que consideran faltas de respeto a los agentes. Y para terminar, también relacionado sobre esto mismo, sobre la libertad de expresión o sobre lo que no puede considerarse libertad de expresión, Juan P. Torreglosa nos habla de un artículo de Público.es que habla de así te ha manipulado Televisión Española desde que el Partido Popular llegó al gobierno en 2011. Público.es ofrece un resumen de los casos de manipulación, censura o malas prácticas de las más sonadas desde 2011. Mientras, trabajadores, y lo habréis visto también en las redes, hay trabajadores de Radio Televisión Española que han entregado 2.000 firmas en el Congreso para reclamar su independencia. Un ejemplo de censura que pone este medio es que dicen, si usted solo vio Televisión Española el pasado 21 de junio, cuando Público reveló la conspiración del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con el jefe de la oficina antifraude para fabricar escándalos, ni del telediario de la 2 ni La Noche en 24 horas informaron sobre ello.
Y con esto vemos la responsabilidad que tienen los medios en la opinión pública, que es tan fundamental. Bueno, pues así nos marchamos, desconectamos primero con las emisoras FM, que sabéis que desconectan a los 60 minutos, y continuamos un poquito más para despedirnos convenientemente. María.es la he dejado con cara de pánico. Es que... Nos comunicamos por señales. Es que he ideado un sistema, lo que pasa es que es un poco agresivo para avisarla de los tiempos. Es un poco... Resulta que, claro, María.es y yo nos sentamos de espaldas. Ella está mirando así como enfadados. Así como enfadados. Y entonces no tengo manera de advertirla, pero claro, yo estoy viendo aquí el tiempo que queda de programa. Y entonces que esto también es verdad que podíamos haber puesto un relojito, Mary. También, pero no, nos gusta más así lo entonces, tengo un mando a distancia con el que se apagan las luces del estudio. Y cuando llegamos ya a la hora límite en la que hay que terminar, tenemos dos tipos de lenguajes. Uno, si le apago y le vuelvo a encender, quiere decir ve terminando, que nos quedan todavía unos segunditos. Pero si apago del todo el estudio, quiere decir finiquita ya, que nos hemos ido de tiempo. Y entonces ese ha sido el caso, que de pronto miro el reloj y digo, si nos estamos pasando, y entonces hago ¡paf! Pero he terminado bien, ¿no? Y entonces ¿he sacado buena nota o no? Tú lo has hecho bien, sí, pero entonces, claro, se le ha puesto cara de pánico de déjame terminar, que tengo una cucharilla de plástico en la mano. Claro, cualquiera dice que no, cualquiera se resiste. Encima. No, hombre, no. De hecho, me he girado con una buena sonrisa y ya está. También te podemos poner un retrovisor, dice Álvaro Calvo. Ah, pues mira, esa es una buena idea. Compramos unos retrovisores nos mandamos señales por retrovisor, ¿sabes? Te pongo... Hombre, una linternita, te puedo hacer señales con una linternita, es menos agresivo, pero es como con humo un poco también, más friki. podemos hacerlo con humo. Hacemos... Madre mía. También tenemos una lamparita que pone on air, o sea, estás emitiendo de esas rojas y tal, pero es que le tengo que poner el mando a distancia y todavía no ha sido resuelto este asunto. Bueno, nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra compañía, por participar de esta gran familia, de este gran encuentro diario en que se convierte la cafetera todas las mañanas aquí en los límites de Sherwood, donde bajamos los proscritos, algo desarrapados, algo harapientos, con las ropas hechas jirones, buscando siempre tratar de mejorar, aunque sea un poquito, este pequeño mundo, y tratar de hacerlo ayudando a los demás, protegiéndonos un poco, defendiendo a los pobres de los ricos, cuidando el medio en el que vivimos, buscando en los árboles, que son los que nos dan las flechas. Si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás sola. Eso, dice Eric25, dice, pedazo de presupuesto el nuestro, que tiemble Mediaset y A3 Media, que con la cafetera os va a desplumar. Bueno, sí, amigos, sí, seremos pobres, pero honrados y divertidos. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Así vamos. Así que nada, un buen momento para aprovechar, dar las gracias a los mecenas que hacen posible este programa, y para pedir a aquellos que todavía no lo han hecho que se sumen a la familia del mecenazgo cafetero, que también ayudan a que sea posible, refuerzan, hacen que crezca y protegen también a esta pequeña experiencia llamada La Cafetera, que comenzó como un experimento en aquella boardilla de la calle Madera y que ahora ocupa un garaje. Nos hemos estancado. Pero estamos preocupados, ¿eh? Hoy me ha dicho Fernando, nuestra relación está estancada. Hay que darle vida. Hay que darle un poco de vidilla a este asunto cafetero. No, lo estamos pasando muy bien. Está siendo una experiencia realmente bonita con la gente. Nos llegan mensajes de ánimo. Además, no os podéis imaginar, no podéis ni suponer lo importantes que son, porque como os pasa a vosotros, pero además de ser una actividad, la del programa, una actividad francamente gratificante, porque tiene momentos de muchísima intensidad y hay días que vivimos programas más relajados, más normales, pero hay otros días que se viven con una auténtica intensidad, pero es agotador, es realmente agotador por el proceso que supone
andar buscando el día anterior las personas que van a participar, planificar el programa, porque aunque parezca que no, nos sentamos a planificar el programa en las próximas semanas, nuevas experiencias, en fin, buscar nuevas formas también para que llegue a más gente. Todo eso tiene un trabajo detrás que no se ve y que llega a ser extenuante. Y cuando vemos mensajes de cariño que nos llegan por correo electrónico o que publicáis en Twitter sobre lo que os ha parecido el programa, lo que os ha hecho vivir, lo que os ha hecho sentir, para nosotros es de verdad verdaderamente importante. No os podéis imaginar lo importantes que sois todos y cada uno de vosotros, lo importante que son esos mensajes de optimismo y lo muchísimo que nos ayudan. Así que gracias de verdad, de corazón, y gracias hoy a estas personas que se han incorporado como mecenas sin pedir nada a cambio más que ayudar a construir este programa. A Yamila, a Mario, a Pablo, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Yamila, Mario, Pablo y todos los mecenas del programa, así como a todos los oyentes. Estás escuchando La Cafetera. Nos vamos. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia. No estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Resistencia. Buenos días, Fernando, María. Soy Montse Merino, de expatriada en Suiza. ¿Que por qué me hice mecenas de La Cafetera? Porque básicamente es difícil encontrar medios y periodistas que sean veraces, ¿no? Que digan la verdad y que las noticias las den como son, no solamente den sus opiniones. Y en La Cafetera encontré ese espacio. Y luego aparte, porque sois todos muy majos, ¿para qué vamos a engañarnos? Y porque me hace sentir parte de algo diferente y muy grande. Así que un beso muy grande e invito a todo el mundo a que se haga mecenas de La Cafetera, a por los 200. ¡Chao! Por cierto, ahora empieza Carne Cruda y hoy van a hablar con Democracy Now!, Amy Goodman. Muy interesante lo que nos propone hoy Carne Cruda, Javier Gallego con todo su equipo. Así que os emplazamos a que permanezcáis conectados a las ondas cibernéticas, a la nueva radio global, y conectéis con este hermano que se llama Carne Cruda, con este programa hermano. Gracias a todos. Adiós. Hasta mañana. Mañana más.